En lo más profundo de los Andes, donde las montañas parecen hablar con el cielo, se esconde una profecía que la historia intentó enterrar. Los incas, guardianes de secretos milenarios, dejaron algo más que templos y leyendas. Dejaron advertencias, una profecía oscura que siglo tras siglo ha permanecido dormida en piedras sagradas y códices olvidados. Pero ahora, esas palabras antiguas resuenan con fuerza, coincidiendo inquietantemente con las visiones del libro del Apocalipsis. ¿Y si los incas no solo entendían los ciclos del sol, sino también el destino final de la humanidad? Cada símbolo, cada ritual, cada mito es una clave, un mapa secreto que conecta lo sagrado, lo cósmico y lo inevitable. Este no es solo un viaje al pasado, es una llamada urgente a mirar nuestro presente con otros ojos. Prepárate para descubrir las profecías que fueron silenciadas y que hoy podrían ser más actuales que nunca. 1. El Mesías Inca oculto. Durante siglos, un mito ha perdurado en la cultura andina: la llegada de un Mesías Inca que regresará para restaurar la paz y la justicia. Este líder legendario, conocido como el Inca Huiracocha, promete traernos un nuevo amanecer. Las historias cuentan que en el momento más oscuro, cuando la sombra de la desesperanza se cierne sobre la tierra, su espíritu descenderá y guiará a su pueblo hacia la redención. Este concepto resuena profundamente en la tradición. El folclore se une con la fe, creando un puente entre los ancianos y los jóvenes que buscan respuestas en tiempos de crisis. A medida que el mundo contemporáneo enfrenta desafíos cada vez mayores, las palabras de los ancianos pueden servir de guía. La creencia en el Mesías Inca se manifiesta en prácticas tradicionalmente arraigadas, donde la fe se convierte en el hilo que une a la comunidad. Se dice que aquellos que honran las enseñanzas de la cultura inca estarán preparados para recibirlo. Este anhelo por un líder espiritual coincide con las arengas de cambio en muchas sociedades modernas. En este contexto, preguntarse sobre cómo el pasado puede influir en el futuro es más que relevante. Es un llamado a reconectar con nuestras raíces. Así, el Mesías Inca oculto podría ser no solo un líder espiritual, sino un símbolo de esperanza en un mundo que a menudo se siente perdido. La búsqueda colectiva de este Inca Huiracocha se convierte en una metáfora de nuestra propia búsqueda de respuestas en un tiempo incierto. Quizás, al tiempo que aguardamos su llegada, también debemos preguntarnos sobre el líder que llevamos dentro y nuestras acciones en el presente. 2. La conexión con las estrellas. Entre las tradiciones andinas, las estrellas han sido veneradas como guías divinas. Los incas, grandes observadores del cielo, creían que sus dioses habitaban entre las constelaciones, comunicándose a través de la luz de las estrellas. Esta conexión cósmica no solo servía de guía para los sembradíos y las cosechas, sino que también formaba el tejido del destino humano. Al buscar respuestas en el cosmos, los incas forjaron una comprensión profunda de la existencia y su lugar en un universo vasto y misterioso. A través de su sofisticado conocimiento astronómico, los incas lograron alinear templos y ciudades con las constelaciones. Esta astronomía avanzada les permitió predecir eclipses y eventos astronómicos con precisión. Las antiguas leyendas hablan de un tiempo en el que las estrellas no solo eran faros en la oscuridad, sino portadoras de mensajes. Durante años, los chamanes han interpretado estos signos del cielo, pronosticando eventos a través de los cambios en el firmamento. Esta conexión con las estrellas continúa presente en las diversas culturas indígenas, estableciendo un vínculo entre lo terrenal y lo celestial. Al reflexionar sobre esta conexión, uno no puede evitar hacer paralelismos con las profecías cristianas. Del mismo modo que los incas miraban al cielo en busca de respuestas, las visiones de Juan en el Apocalipsis nos hacen cuestionar nuestras propias interpretaciones del futuro. En un momento donde los cambios cósmicos afectan nuestro planeta, es crucial recordar que las estrellas no solo nos guían, sino que también nos advierten sobre lo que viene. Quizás deberíamos mirar hacia arriba y redescubrir el lenguaje de lo que nos rodea. 3. Profecías de la destrucción. La historia de los incas está marcada por profecías que presagiaban desastres. Siglos antes de la llegada de los conquistadores españoles, sabios ancianos advirtieron sobre tiempos de oscuridad y destrucción. Las leyendas incas hablan de una era en la que la tierra temblaría y el agua se desbordaría,
llevando consigo a aquellos que no honren a sus dioses. En su sabiduría, los ancianos no solo narraban el miedo a lo desconocido, sino también ofrecían advertencias a futuras generaciones sobre la necesidad de respetar y cuidar la tierra. Estas profecías no son solo ecos de un pasado distante, resuenan fuertemente en la actualidad. Mientras la humanidad enfrenta crisis climáticas, guerras y conflictos, las advertencias antiguas parecen ser más relevantes que nunca. El entendimiento profundo de que nuestros actos tienen consecuencias es un mensaje que los incas instintivamente integraron a su cosmovisión. La destructiva llegada de los conquistadores se vio como una manifestación de estas antiguas profecías. En este sentido, sería sabio reconsiderar cómo nuestras acciones actuales podrían estar trazando un futuro similar. La destrucción no es solo física, la pérdida de tradiciones y culturas también representa un tipo de devastación. Mientras los ecos de estas advertencias se entrelazan con los eventos modernos, nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta y los demás. De este modo, cada profecía de destrucción nos ofrece una oportunidad única para cambiar el rumbo, asegurando que el ciclo de advertencias ancestrales no se convierta en nuestra triste realidad. 4. El legado de los chamanes. Desde tiempos remotos, los chamanes incas han sido los guardianes del conocimiento ancestral. Estos líderes espirituales mantenían vivas las tradiciones, interpretando el lenguaje de los dioses a través de rituales y ceremonias. Su legado no solo se extendía por el tiempo, sino también por el espacio, conectando a las comunidades con sus ancestros. Cada espíritu que invocaban representaba no solo una conexión con lo divino, sino también un recordatorio del equilibrio necesario entre el hombre y la naturaleza. Los chamanes eran vistos como los intermediarios entre los dioses y los mortales, guiando a sus pueblos en épocas de incertidumbre. Su sabiduría trascendía la comprensión cotidiana, ofreciendo consejos sobre cómo vivir en armonía con el mundo que los rodeaba. Con un profundo conocimiento de las plantas, el clima y las estrellas, estos guías eran vitales para la sobrevivencia y prosperidad de la comunidad. Sin embargo, a medida que el mundo ha evolucionado, el papel de los chamanes y su legado han sido amenazados. En un mundo dominado por la tecnología, este conocimiento ancestral a menudo se pasa por alto, convirtiéndolos en ecos de un pasado ya olvidado. A medida que enfrentamos crisis ambientales y sociales sin precedentes, el legado de los chamanes inca ofrece valiosas lecciones. La conexión espiritual con la tierra, su respeto por la vida y su comprensión del ciclo natural son enseñanzas que necesitamos redescubrir. Este legado no solo debe ser recordado, sino también celebrado y aplicado en nuestras interacciones diarias con el mundo. En lugar de seguir ignorando su sabiduría, el futuro bien podría depender de nuestra capacidad para integrar su conocimiento en nuestras vidas contemporáneas, asegurando que no se pierda en el abismo de la historia. 5. Visiones del fin del mundo. A lo largo de la historia, las visiones del fin del mundo han sido un tema recurrente en diferentes culturas. Para los incas, estas visiones no eran meramente profecías, representaban advertencias sobre la necesidad de alinearse con el cosmos. En los relatos andinos, el fin de una era estaba íntimamente ligado a eventos astronómicos, como eclipses y alineaciones planetarias, que se creía que señalaban cambios fundamentales en la humanidad. El miedo a la destrucción y el caos es inherente a la naturaleza humana, y los incas buscaron entender estos fenómenos a través de una lente espiritual. Cada narrativa sobre el fin del mundo evoca un sentido de fatalidad, pero también de transformación. Los antiguos relatos incas describen ciclos que culminan en la renovación y el renacer, implicando que tras la oscuridad siempre hay una luz que emerge. Al igual que en el Apocalipsis cristiano, donde la destrucción da paso a una nueva creación, los incas entendían que la transición de un ciclo a otro era esencial para el equilibrio del mundo. No obstante, la clave estaba en cómo cada individuo respondía a la adversidad. Las visiones del fin del mundo a menudo instaban a las comunidades a unirse y a fortalecerse en tiempos de incertidumbre. En la actualidad, con el planeta enfrentando desafíos como el cambio climático y conflictos bélicos, estos relatos antiguos resuenan con una relevancia sorprendente. Las visiones de transformación y renovación se convierten en faros de esperanza en un panorama oscuro.
Las lecciones de los incas nos recuerdan que, aunque enfrentemos pruebas, siempre existe la posibilidad de renacer más fuertes y sabios. Quizás la capacidad de humanizar la narrativa del fin del mundo no sea solo una cuestión de supervivencia, sino una invitación a redescubrir nuestro propósito en esta vasta red de vida que nos rodea. 6. El significado del Inti. En la mitología inca, Inti, el dios del sol, ocupaba un lugar preeminente, considerado el ancestro de los incas. Su brillantez no solo simbolizaba luz y calor, sino que también representaba la vida misma. A través de rituales dedicados al sol, los incas entendían la importancia de conectarse con sus energías. Inti era el protector de la agricultura, prometiendo abundancia a aquellos que honraban sus divinos ciclos. La veneración al sol se convirtió en una parte esencial de su identidad cultural, guiando su relación con la naturaleza y el cosmos. Los templos elevados y las ceremonias brillantes, celebrando el solsticio de invierno y verano, eran manifestaciones de esta devoción. Con cada levantamiento del sol, los incas no solo buscaban luz, sino también inspiración. Su cosmovisión integraba el tiempo, la tierra y el cielo en un tejido de reverencia hacia lo sagrado. A través de la relación con Inti, los incas aprendieron que cada criatura viviente formaba parte de un todo, donde la energía de uno estaba interconectada con la de los demás. En tiempos de escasez, el pueblo invocaba a Inti para que guiara su camino. Al reflexionar sobre el papel de Inti, se nos recuerda que la luz también tiene su sombra. Para que haya un regreso a la abundancia, es imperativo que reconozcamos y celebremos lo que hemos perdido. Esta veneración al sol se puede reinterpretar en el contexto moderno como un llamado a cuidar nuestro hogar, nuestra tierra, comprendiendo que nuestra existencia depende de los mismos ciclos que los incas reverenciaron. Así, Inti no solo es un dios antiguo, puede convertirse en el símbolo de la esperanza y la renovación que necesitamos para enfrentar el futuro. 7. Signos en la tierra y el cielo. Los antiguos incas fueron maestros en la interpretación de los signos, tanto en la tierra como en el cielo. Cada fenómeno natural, desde la llegada de nubes ominosas hasta el susurro del viento entre las montañas, estaba imbuido de un significado profundo. Ellos creían que los dioses se comunicaban a través de estos signos, ofreciendo advertencias o guías a su pueblo. Este entendimiento del entorno se extendía a la observación de sucesos fluviales, temblores y cambios climáticos, considerados como manifestaciones divinas que debían ser interpretadas con respeto y reverencia. Las señales que emergían del universo eran escrutadas con gran atención y la comunidad se unía en rituales para interpretar su significado. La habilidad de leer estos signos no solo era un arte, sino una herramienta de supervivencia en una civilización que dependía de armonizarlos con la naturaleza. Así, las observaciones astronómicas, como eclipses y alineaciones de planetas, eran tomadas muy en serio, revelando las relaciones sagradas entre el cielo y la tierra. Este vínculo se volvía cada vez más pertinente a medida que la civilización inca se desarrollaba, sentando bases para su riqueza cultural y espiritual. Reflexionando sobre esto, tenemos que preguntarnos, ¿qué señales nos está enviando el mundo hoy? En un contexto donde la naturaleza manifiesta cambios drásticos y el caos y la incertidumbre predominan, sería prudente que aprendamos a mirar con atención. Los ecos de sabiduría inca nos enseñan que cada señal es una invitación a la introspección y a la unión comunitaria. La clave para sobrevivir podría estar en retomar el arte de leer estos signos hasta encontrar un camino hacia un equilibrio renovado con nuestro entorno. Tal vez, en la búsqueda de respuestas, descubramos que los ecos del pasado aún pueden guiarnos hacia un futuro más armonioso. 8. La advertencia de Viracocha. Viracocha, el dios creador en la mitología inca, es una figura de inmensa importancia y simbolismo. Se le atribuyen gran parte de los actos de creación del mundo y de la humanidad. Sin embargo, la sabiduría de Viracocha no se limita a la creación, también contiene advertencias significativas. Los mitos icónicos revelan que Viracocha abandonó a la humanidad en un tiempo de oscuridad y confusión, prometiendo regresar en el momento de mayor necesidad. Esta historia refleja no solo la esperanza, sino también la responsabilidad que los incas sentían hacia su propio destino. Cuando la sociedad cae en la arrogancia,
y se aleja de los principios fundamentales de humildad y respeto, la advertencia de Viracocha resuena con fuerza. Es a través de su figura que se nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. De hecho, la relación con lo divino no solo se basa en la reverencia, sino también en la introspección. Los incas entendían que su bienestar dependía de su conducta en el mundo. A medida que los problemas contemporáneos se multiplican, las advertencias de Viracocha sobran, presagiando que el regreso del Dios podría no ser un evento glorioso, sino un acto de justicia. Con los actuales desafíos globales que enfrentamos, como el cambio climático, la desigualdad y los conflictos sociales, es esencial que tomemos en serio estas lecciones ancestrales. La historia de Viracocha se convierte en un espejo que refleja nuestra propia ruptura con la naturaleza y los valores. Es un recordatorio de que el verdadero poder radica en reconocer nuestras responsabilidades hacia los demás y hacia nuestro planeta. Al aceptar esta verdad, podemos abrir la puerta a nuevas posibilidades de redención y restauración, asegurando que el regreso del Dios sea un tiempo de celebración y no de lamento. 9. La llegada de los conquistadores. La llegada de los conquistadores españoles a América fue un acontecimiento que cambió el rumbo de la historia inca para siempre. Su llegada, acompañada de armas y ambiciones desmedidas, se percibió como la materialización de antiguas profecías que hablaban de la llegada de hombres de metal y caballos. Estos hombres, vistos inicialmente como dioses, rápidamente desplegaron un ciclo de violencia y destrucción que arrasó con imperios y culturas. La traición y la oscuridad que acompañaron a esta llegada hicieron eco de las advertencias de los ancianos sobre el fin de un ciclo. Mientras los incas enfrentaban la violencia externa, también lidiaban con grietas internas en su propio imperio, exacerbadas por la llegada de los europeos. Las profecías inca se volvían cada vez más relevantes, aludiendo a su fracaso en mantener la conexión y la unidad entre los diversos pueblos. En este contexto, el relato de la llegada de los conquistadores se convierte no solo en un acto de invasión, sino en una reflexión sobre la desintegración de la cultura y la identidad. Cada historia de resistencia en este capítulo oscuro se convierte en un testimonio de la fortaleza del espíritu humano. Finalmente, este encuentro trae consigo una serie de lecciones que resuenan aún en la actualidad. En un mundo cada vez más globalizado, donde la colonización cultural aún persiste, las palabras de los ancianos inca invitan a una profunda reflexión sobre cómo nuestras acciones impactan las comunidades y los demás. No podemos ignorar las sombras del pasado, sino más bien aprender de ellas. La historia de la llegada de los conquistadores se convierte en un llamado a la conciencia, recordándonos la importancia de valorar y respetar la riqueza cultural de todas las naciones, mientras buscamos construir un futuro más íntegro y solidario. 10. El pueblo elegido. Dentro de la narrativa inca existe un concepto fascinante relacionado con la identidad y el destino, el del pueblo elegido. Este término significa no solo un privilegio, sino también una responsabilidad profunda. Los incas creían que eran los portadores de una misión divina, encargados de mantener el equilibrio del mundo y de cuidar la tierra y sus recursos. Esta sensación de ser elegidos estaba entrelazada con la noción de unidad y cooperación, donde cada miembro de la sociedad tenía su papel en el gran esquema del cosmos. El pueblo elegido no solo era un evento de gloria, también implicaba desafíos colosales. Los incas debían demostrar dignidad y fortaleza en tiempos de adversidad, mostrando que su fe y conexión con los dioses eran verdaderos. Este llamado a la responsabilidad puede llevarnos a reflexionar sobre nuestras propias identidades en el mundo contemporáneo. En una era donde la división y la discordia parecen prevalecer, la historia del pueblo elegido se convierte en un recordatorio del poder de la unidad en la superación de obstáculos. Afrontar la realidad de ser un pueblo elegido nos invita a preguntarnos: ¿qué responsabilidades asumimos en el mundo que habitamos? La idea de pertenecer a algo más grande que uno mismo nos llama a actuar con integridad y compasión, buscando el bien común. En una época donde el egoísmo y la competencia están en auge, tal vez sea momento de reencontrarnos con el significado de ser parte de un todo. Así, al abrazar esta identidad,
Cada individuo puede contribuir a la transformación que todos anhelamos, un camino hacia la reconciliación y la paz a nivel global. 11. Profecías en el Machu Picchu. Machu Picchu, la misteriosa ciudadela inca, ha sido un foco inagotable de fascinación y especulación. Más que una maravilla arquitectónica, es un libro de historia abierto que susurra secretos de sabiduría antigua. Este sitio sagrado, enclavado en las montañas, es una cápsula del tiempo donde las profecías inca aún resuenan. Las historias sobre el futuro de la humanidad se entrelazan con cada piedra, cada ritual y cada ceremonia que una vez tuvo lugar en este lugar mágico. La energía del entorno convierte a Machu Picchu en un canal para comprender el pasado y vislumbrar lo que está por venir. La relación con Machu Picchu está impregnada de un sentido de divinidad y trascendencia. Las ceremonias llevadas a cabo en su interior eran piezas clave para mantener la armonía entre hombres y dioses. No solo servía como un centro político y religioso, sino como un verdadero observatorio astronómico. Cada alineación de las construcciones con el Sol y las estrellas se percibe como mensajes precisos del cosmos. A través de los testimonios de quienes han peregrinado hasta su cima, las historias sobre profecías grabadas en el paisaje muestran la interconexión de todos los elementos de la existencia. De tal forma, Machu Picchu no es solo un relicario del pasado, también es un faro que nos invita a cuestionar y explorar el futuro. Alificados y modernos, nuestros retos actuales se reflejan en las antiguas advertencias que provienen de este lugar. La nostalgia por el esplendor perdido se encuentra en cada rincón de la ciudad, recordándonos nuestro deber hacia las generaciones venideras. A medida que preservamos su historia, debemos dirigir nuestra atención hacia el impacto que nuestras acciones tienen en el mundo. En esta reciprocidad, cada paso hacia el futuro se construye sobre la sabiduría inca que resuena en el aire, guiándonos hacia un destino renovado. 12. La historia perdida de los mitos. A lo largo de los siglos, la historia de los mitos ha sido un vehículo de conocimientos. Cada generación ha adaptado su comprensión de la realidad mediante relatos orales que dan identidad y sentido a sus luchas. Sin embargo, muchos mitos incas han caído en el olvido, siendo desplazados por narrativas occidentales. Estos relatos perdidos, ricos en simbolismo y enseñanzas, portan verdades que aún pueden ser relevantes en la actualidad. Cada mito inca, lejos de ser únicamente una historia, ofrece una conexión con la naturaleza y con los ciclos del universo, formando un vínculo indispensable para la comunidad. El proceso de pérdida y olvido de mitos es un reflejo de una cultura que se aleja de su esencia. Las generaciones actuales a menudo desconocen el significado y el impacto de estos relatos, lo que hace que se conviertan en ecos lejanos en nuestra memoria colectiva. La narrativa inca, como un árbol que se extiende hacia el cielo, nos invita a redescubrir estas raíces profundas y su importancia. Al destacar las historias olvidadas de héroes y ancianos que caminan entre nosotros, comenzamos a entender la necesidad de reconectar con el saber primordial que comparten. Recordar y reintegrar estas historias en nuestras vidas es un acto reparador. Cada mito que rescatamos se convierte en un faro de esperanza, ofreciendo lecciones sobre la perseverancia, la unidad y la reverencia hacia la tierra. Tal vez el verdadero camino hacia un futuro significativo implique redescubrir y contar esas historias olvidadas que nos conectaban a nosotros mismos y al mundo. Al hacerlo, podemos tejer un relato nuevo que no solo respete el pasado, sino que también invite a las nuevas generaciones a unirse en este viaje hacia un futuro renovador. 13. Elementos comunes con el cristianismo. En el devenir de las civilizaciones han emergido paralelismos sorprendentes entre las creencias de distintas culturas. La cultura inca no es la excepción, al presentar elementos que resuenan profundamente con los conceptos del cristianismo. Desde la figura del Mesías hasta la noción de sacrificio y redención, hay imágenes que conectan a estas dos tradiciones aparentemente opuestas. Este fenómeno invita a explorar las raíces compartidas de la humanidad y los significados universales que trascienden barreras culturales y temporales. La creencia en un Salvador, por ejemplo, se manifiesta en ambas tradiciones. Tanto en el cristianismo como en las leyendas incas, se relata la llegada de un ser divino
que traería consigo redención y restauración, enfatizando la esperanza en momentos de desdicha. Además, el simbolismo del sacrificio que se encuentra presente en ritos incas encuentra eco en la crucifixión de Jesucristo. Este punto de contacto invita a la reflexión sobre cómo estas historias han moldeado la moralidad y los valores a lo largo de los siglos. Sin embargo, más allá de los rituales y las enseñanzas, surge una cuestión fundamental: cómo estas conexiones pueden ayudarnos a servir como puente en un mundo de divisiones y desigualdades. Este diálogo entre religiones puede abrir la puerta a un entendimiento más amplio y compasivo que nos acerque. Al final, la exploración de estos elementos comunes no solo resalta la riqueza de nuestras culturas, sino que también incita a la humanidad en su totalidad a unirse hacia un futuro donde la unidad prevalezca sobre la discordia. La búsqueda de la verdad en las creencias compartidas puede ser el primer paso hacia una mayor comprensión y paz en el mundo. 14. La serpiente y el dios de la guerra. En la rica iconografía inca, la serpiente y el dios de la guerra ocupan un lugar destacado. La serpiente, símbolo de sabiduría y renacimiento, es un elemento sagrado en la cosmovisión inca. Por otro lado, el dios de la guerra, como devoto de la acción y el sacrificio, encarna la lucha por la preservación del pueblo. Esta dualidad entre el conocimiento y la fuerza se manifiesta de diversas maneras en su cultura, reflejando la complejidad de la existencia humana. La serpiente, como portadora de transformaciones, enseña que la sabiduría proviene de entender nuestros ciclos, mientras que el dios de la guerra recuerda la necesidad de luchar por lo que se ama. En un sentido, este dualismo refleja la existencia misma, donde el conocimiento debe ser acompañado por la acción. La serpiente nos enseña acerca de la humildad y la introspección, mientras que el dios de la guerra, en su ardor guerrero, exige valor y determinación. Este diálogo entre fuerzas opuestas se convierte en un hilo que conecta a los incas con su entorno y su propia historia. La lucha constante entre el conocimiento y la fuerza los llevó a encontrar un equilibrio que fue fundamental para su éxito como civilización. La enseñanza que podemos extraer de esta dualidad invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y acciones. En un mundo contemporáneo que a menudo adolece de inmediatez y superficialidad, la serpiente y el dios de la guerra nos sugieren que la sabiduría debe ser fundamentada en la acción consciente. Al igual que los incas, cada individuo puede encontrar su propia forma de reconciliar estas fuerzas en su vida cotidiana. Así, la revitalización de estas enseñanzas ancestrales puede guiarnos hacia un camino donde el equilibrio se convierta en la clave para enfrentar cualquier desafío que se presente. 15. El poder de la montaña sagrada. Las montañas en la mitología inca son veneradas no solo como formaciones geográficas, sino como seres espirituales que guardan sabiduría y poder. La montaña sagrada, o Apus, se considera el hogar de los dioses y los espíritus de los ancestros. Cada elevación que se alza hacia el cielo no solo representa un límite físico, sino una conexión directa con lo divino. En tiempos de dificultad, el pueblo inca buscaba refugio en estos santuarios naturales, donde se creía que los apus ofrecían protección y guía. La devoción a las montañas se manifestaba en rituales de agradecimiento y veneración. Los incas comprendían que la relación con estos gigantes estaba interconectada con su supervivencia y bienestar. La montaña proporcionaba recursos, apoyo y, por encima de todo, un sentido de pertenencia al cosmos. En un mundo donde la naturaleza se considera mera explotación, la relación inca con las montañas nos recuerda la importancia de encontrar lo sagrado en nuestro entorno. La veneración a los apus se transformaba en un pacto, donde los incas no solo extraían de la montaña, sino que también se comprometían a protegerla. La espiritualidad arraigada en la naturaleza se presenta como una lección poderosa en el mundo actual, donde la desconexión con el entorno ha alcanzado proporciones alarmantes. Recordar el poder de la montaña sagrada puede ser la clave para redirigir nuestra perspectiva hacia la conservación y el respeto por la tierra. Al igual que los incas, debemos buscar establecer un diálogo profundo con nuestra naturaleza, entendiendo que cada montaña, cada río y cada árbol guarda en sí mismos una historia que merece ser respetada y preservada para las generaciones futuras.
16. Los ancestros y el futuro. La reverencia por los ancestros es un pilar fundamental en la cosmovisión inca. La conexión entre el presente y el pasado se mantiene viva a través de rituales, memorias y narraciones. Los ancestros son considerados guías que no solo han dejado un legado de sabiduría, sino que también nos proporcionan una brújula moral. En este sentido, la comprensión del futuro está fuertemente relacionada con la interacción con nuestras raíces, donde el pasado se convierte en un espejo que refleja las decisiones que tomamos en el presente. El respeto hacia los ancestros implica, en gran medida, un compromiso de mantener sus enseñanzas vivas. Esto se traduce en la transmisión de conocimientos a través de generaciones, asegurando que las historias, vivencias y valores perduren. En el contexto actual, la memoria colectiva se ve amenazada por la modernización y el olvido. Sin embargo, los incas nos muestran que el futuro no puede desarrollarse de manera aislada, sino que debe estar fuertemente arraigado en el respeto y la comprensión de las experiencias pasadas. Al reflexionar sobre el papel de los ancestros en nuestras vidas contemporáneas, encontramos una invitación a reconocer la importancia de nuestras tradiciones. Cada cultura encierra una sabiduría única, que puede guiar nuestras acciones hacia un futuro más sabio y compasivo, ya que el futuro que construimos hoy será la herencia que leguemos a las próximas generaciones. Es imperativo que honremos a nuestros ancestros y aprendamos de sus caminos. En este proceso de reconexión, podemos contribuir a un mundo en el que la memoria y el respeto sean la base de nuestro porvenir. 17. Ecos de antiguas civilizaciones. La historia está llena de ecos que resuenan a través del tiempo, y las antiguas civilizaciones son guardianes de estos resonar. Del mismo modo que los Andes han presenciado la ascensión y caída de grandes imperios, la historia de los incas se teje con hilos que conectan diversas culturas que les precedieron. Los mayas, aztecas y otras comunidades también compartían concepciones que, aunque distintas, exhiben similitudes sorprendentes en su comprensión del cosmos, la vida y la muerte. Este tejido interconectado de creencias nos invita a explorar nuestras raíces como un modo de entender el presente. Las culturas indígenas siempre han mantenido una relación profunda con la tierra y el universo, tejiendo mitos que resuenan en sus vidas cotidianas. Tratando de comprender lo inalcanzable, estas civilizaciones nos han legado enseñanzas invaluables. La historia inca no puede ser leída en aislamiento. Su grandeza y caída reflejan un diálogo continuo con otras sociedades. En este sentido, cada ecosistema cultural se convierte en una pieza de un rompecabezas global, donde cada aportación es esencial para comprender el conjunto mayor. La interconexión de antiguas civilizaciones lleva a reflexionar sobre nuestra identidad contemporánea. En un mundo marcado por divisiones y conflictos, el reconocimiento de nuestra herencia compartida puede ser la clave para construir puentes entre culturas. Aprender sobre estos ecos puede señalar que, a pesar de las diferencias, todos estamos unidos por la búsqueda de respuestas a las preguntas más fundamentales de la existencia. Este diálogo ancestral es el legado que debemos honrar mientras forjamos un futuro donde cada voz cuente y cada historia sea recordada. 18. La batalla final. La noción de una batalla final está impregnada en la cultura inca. Esta idea no es solo una metáfora bélica, sino una representación de la lucha interna entre el bien y el mal, el caos y el orden. En sus relatos, la batalla final no era simplemente un enfrentamiento físico, sino también un viaje espiritual en el que el ser humano debe confrontar sus propios demonios. Los incas entendían que cada individuo debía habitar sus sombras para alcanzar la luz, y que solo a través de esta lucha interna tendría la posibilidad de redimir el mundo. La historia de la batalla final también conecta íntimamente con el concepto del tiempo cíclico, en el que cada final se convierte en un nuevo comienzo. En este marco, las lecciones aprendidas en las luchas pasadas permiten la construcción de un futuro más sólido. Este entendimiento nos ofrece la oportunidad de ver la batalla final como una metáfora de nuestras propias vidas, donde cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de enfrentar sus irresponsabilidades y error a lo largo del camino. En un contexto contemporáneo,
La lucha interna se manifiesta de diversas formas, desde luchas personales hasta conflictos sociales actuales. Así, la batalla final puede ser vista como un llamado a la acción, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel en crear el mundo que anhelamos. Este entendimiento de que las luchas y la valentía se entrelazan puede ofrecer esperanza en un momento donde la desesperanza parece predominante. La invitación es a encontrar ese coraje interno que cada uno lleva consigo, enfrentando nuestros desafíos y construyendo así un legado digno de ser recordado. 19. Las huellas de la destrucción. La historia de la humanidad está llena de huellas que marcan el paso del tiempo, y la cultura inca no es la excepción. Las huellas de la destrucción, no solo físicas, sino también culturales, han dejado una marca indeleble en el tejido de la civilización. La llegada de conquistadores, las enfermedades y las guerras han sido trampolines trágicos que han transformado culturas ricas y complejas. Al reflexionar sobre estas huellas, es esencial reconocer la responsabilidad que tenemos de aprender de estos errores del pasado. El proceso de destrucción puede ser doloroso y devastador, pero también se ofrece la oportunidad de análisis claro. Las historias de resistencia y valor contribuyen a la creación de un camino renovado. La esencia de la tradición inca está cargada de simbolismos que nos recogen y nos interpelan en lo que somos hoy. Estos relatos siguen vivos, recordándonos que incluso de la destrucción surge la posibilidad de revitalización. Cada espacio vacante puede ser colonizado por nuevas ideas y valores que, al igual que las nuevas lluvias en la tierra, dan lugar a la vida. Hoy, más que nunca, es importante recordar las huellas de la destrucción y lo que significan para nuestra humanidad compartida. A medida que navegamos por tiempos inciertos, hay un deber colectivo de sanar las heridas del pasado. Las huellas de dolor pueden transformarse en caminos de entendimiento y reconciliación si elegimos la conciencia sobre la ignorancia. Esta reflexión nos llama a honrar el pasado y construir un presente consciente que allane el camino hacia un futuro que celebre la diversidad cultural y el respeto por todas las formas de vida. 20. La relación con el ciclo solar. La relación de los incas con el ciclo solar es fundamental para entender su cosmovisión. Para ellos, el sol no era solo un recurso físico, era el principio vital que guiaba sus días y ciclos de vida. A través de la observación del ciclo solar, los incas podían predecir temporadas de siembra y cosecha, además de determinar momentos propicios para rituales. El culto al sol, representado por Inti, se entrelaza con la existencia cotidiana, haciendo que cada acción y celebración esté alineada con los ritmos naturales del universo. Los cambios estacionales transformaban no solo el paisaje, sino también la forma en que el pueblo inca se relacionaba con su entorno. La influencia del sol se convertía en una metáfora profunda de la interdependencia que existía entre lo humano y lo natural. A medida que honraban el ciclo solar, los incas buscaban mantener un equilibrio que asegurara la prosperidad y el bienestar de la comunidad. Cada solsticio se celebraba como un pacto renovado entre el pueblo y su dios. Al analizar esta relación con el ciclo solar, surge una reflexión pertinente para nuestro tiempo contemporáneo. En un mundo en que las distracciones modernas pueden enmascarar nuestros ciclos naturales, hay una enseñanza vital en la forma en que los incas se sincronizaban con su entorno. Al igual que ellos, es esencial que aprendamos a observar, a adaptarnos y a celebrar nuestros propios ciclos de vida. La reconexión con los ritmos de la naturaleza puede ofrecer un camino hacia el bienestar, una brújula que nos guíe entre las complejidades de la vida moderna. Con cada amanecer, la posibilidad del renacer nos recuerda que nunca es tarde para volver a la habitabilidad en armonía con la tierra. 21. Ritual de renovación. Los rituales de renovación han sido parte integral del ámbito inca, marcando el fin de ciclos y ofreciendo nuevas oportunidades para comenzar de nuevo. Al encontrarse en la intersección de lo espiritual y lo terrenal, estos rituales eran momentos sagrados que involucraban a toda la comunidad. Desde ceremonias de cosechas hasta celebraciones en honor a los apus, cada ritual era una declaración de conexiones y respeto hacia la tierra y sus recursos. Le daban sentido al tiempo como un ciclo eterno de transformación, mostrando que cada final es un nuevo comienzo. La renovación no solo se centraba en cuestiones mundanas,
sino que también era un acto de reconciliación entre el humano y lo divino. La comunidad se unía en acciones colectivas que reflejaban un profundo sentido de pertenencia. Durante estos rituales se invocaba a los ancestros para que guiaran espiritualmente a la próxima generación. Este entendimiento del ciclo de renovación y la unidad comunitaria se vuelve cada vez más vital en contextos de crisis, donde el sentido de pérdida y ruptura puede prevalecer. Hoy, los rituales de renovación pueden ofrecer un faro en la oscuridad. Al revisitar estas prácticas, se puede adquirir un entendimiento del reinicio y la restauración en la vida cotidiana. De esta manera, cada individuo tiene la oportunidad de crear sus propios rituales que consideren la esfera personal y colectiva. La invocación de renovación puede servir como un llamado a la acción consciente, recordando que la vida siempre encontrará formas de comenzar de nuevo, y que cada paso que damos puede contribuir a la creación de un futuro en el que la unidad y la armonía sean la norma. 22. La conexión con el agua. En la cosmovisión inca, el agua era reconocida como uno de los elementos más sagrados. No solo proveía vida, sino que representaba la pureza y la fertilidad. Los ríos, lagunas y manantiales eran considerados entidades vivas, guardianes de la memoria y de los ciclos de la naturaleza. A través de las ofrendas y rituales, los incas expresaban su respeto y gratitud hacia el agua, entendiendo que su salud y abundancia estaban intrínsecamente relacionadas con el bienestar de la comunidad. Este entendimiento contemporáneo perdura, recordándonos que el agua es un recurso finito que merece ser protegido y celebrado. La conexión con el agua también simboliza la fluidez de la vida y el constante cambio. Al igual que las corrientes de un río, los incas reconocían que las transiciones eran inevitables y que la adaptabilidad era fundamental. En tiempos de sequía o inundación, la comunidad se unía en ceremonias que buscaban restablecer el equilibrio natural. Es a través de esta conexión que los incas cultivaron un profundo sentido de unidad, donde la preservación del agua era una responsabilidad compartida. En el contexto actual de crisis hídrica y destrucción ambiental, es crucial revivir esta conexión con el agua. La gestión sostenible de recursos hídricos y el respeto hacia la naturaleza son imperativos que nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel en la protección de nuestros ecosistemas. Al igual que los incas, debemos recordar que el agua no solo es un recurso, sino un símbolo de vida y comunitarismo. Reforzar nuestro vínculo con el agua puede ser el primer paso hacia un futuro en el que el respeto por la tierra y todos sus seres vivos prevalezca. 23. El lamento de los espíritus. La cultura inca también está marcada por el lamento de los espíritus, que se considera un reflejo de las emociones humanas y las relaciones con los ancestros. Esta idea de que los espíritus de aquellos que han partido continúan influyendo en el mundo presente es fundamental para comprender el respeto hacia la muerte y la trascendencia. Los rituales en honor a los difuntos eran momentos sagrados, donde la comunidad se unía en la memoria de aquellos que han dejado un legado. La percepción del lamento no era vista como tristeza, sino como una celebración de la vida misma y una oportunidad para aprender de sus experiencias. La conmemoración de los ancestros se convierte en un elemento curral de expresión cultural, donde las historias se giran y son compartidas. El lamento de los espíritus posibilita que el universo sea un ciclo en sí mismo, donde cada muerte da paso a un nuevo nacimiento. Este entendimiento invita a reflexionar sobre la importancia de honrar el pasado, no solo como un acto de memoria, sino como un camino hacia la sanación colectiva. A medida que el mundo enfrenta crisis sociales y espirituales, el lamento de los espíritus puede recordarnos que las heridas del pasado aún están presentes y necesitan ser reconocidas. La clave para avanzar reside en aprender de lo que los ancestros nos han legado. La celebración de sus vidas y enseñanzas puede llevarnos a un futuro más luminoso. Este reconocimiento de la continuidad de los ciclos no solo honra la memoria, sino que también proporciona una oportunidad para la evolución personal y colectiva de nuestras comunidades. 24. El papel de la agricultura. La agricultura ha sido el corazón de la civilización inca, un símbolo de abundancia y don de la tierra. Los incas, maestros en técnicas agrarias,
honraban su relación con la naturaleza a través de prácticas sostenibles y respetuosas. Para ellos, sembrar no solo significaba proveer alimento, sino que también era un acto de conexión espiritual con los ciclos de la tierra. Cultivar maíz, patatas y quinoa se convertía en una forma de agradecer a la Pachamama, la Madre Tierra, por sus bendiciones. Esta interacción con la agricultura enfatizaba la importancia de la comunidad en la producción de alimentos y la dinámica de la vida. A lo largo de su historia, los incas desarrollaron un sistema de terrazas que maximizaron los recursos naturales y evitaron la erosión del suelo. Esta comprensión profunda de su entorno les permitió prosperar en un terreno montañoso y al mismo tiempo establecer un vínculo de respeto y cuidado con la tierra. En tiempos de adversidad, la agricultura se transformaba en un símbolo de esperanza, donde una buena cosecha representaba la promesa de vida y continuidad para la comunidad. En el mundo contemporáneo, la agricultura enfrenta desafíos sin precedentes. La industrialización y la explotación de recursos han puesto en riesgo la seguridad alimentaria. Recobrar la sabiduría ancestral de los incas en la agricultura puede convertirse en una solución sostenible. Este retorno a prácticas agrícolas más conscientes y respetuosas no solo podría beneficiar a la tierra, sino que también fortalecería los lazos comunitarios. La agricultura, en esencia, no solo alimenta el cuerpo, sino que también nutre el alma, y esta lección inca nos invita a recordar que cada cultivo simboliza un aporte invaluable al tejido de nuestras civilizaciones. 25. El ciclo de la vida y la muerte. Los incas comprendían la vida y la muerte como dos fuerzas interconectadas en un ciclo eterno. Al abordar la muerte no como un final, sino como un paso hacia otro estado de existencia, desarrollaron una diáfana cosmovisión donde ambas realidades se entrelazan. Para ellos, cada ser humano poseía un espíritu que, tras la muerte, continuaría su viaje hacia el mundo espiritual, creando así un puente entre la vida y la muerte. El ciclo constante de transformación revalidaba la idea de que todo en el universo está en movimiento. Cada fin da pie a un nuevo comienzo. Esta profunda comprensión del ciclo de la vida y la muerte se reflejaba en sus rituales y ceremonias. Los incas celebraban altas jornadas rituales para honrar tanto a los vivos como a los muertos, creando así un espacio donde las energías de ambos mundos podían encontrarse. La riqueza de esta interacción transforma la muerte en una celebración de recuerdos y enseñanzas. Así, la memoria de los ancestros vive a través de la memoria colectiva de la comunidad, donde cada individuo es parte de una red interconectada que lo trasciende. En un contexto contemporáneo, esta percepción de la vida y la muerte ofrece una reflexión poderosa sobre cómo encaramos el fin. En una sociedad que a menudo teme la muerte, los incas nos brindan un nuevo lente para verla como un proceso natural y necesario. Hay que aprender a honrar la vida mientras se recuerda a aquellos que han partido. Reencontrar este ciclo podría aliviar el miedo y abrir puertas a una vida más plena, donde cada instante es significativo. En última instancia, lograr vivir en armonía con este ciclo puede conducirnos a una existencia más consciente y enriquecedora, celebrando así la fluidez de ser parte de una historia en constante evolución. 26. La sabiduría de los ancianos. En la cultura inca, los ancianos eran considerados los guardianes de la sabiduría, y su rol se extendía más allá de la simple experiencia de vida. Actuaban como mentores, guías y líderes, compartiendo conocimientos que habían sido transmitidos a generación tras generación. A través de historias y lecciones prácticas, los ancianos conectaban a la comunidad con su historia y su identidad. Esta reverencia por la edad y la sabiduría guardada por el tiempo otorgaba un valor inigualable a la experiencia y el conocimiento acumulado. Los ancianos a menudo participaban en ceremonias y rituales, actuando como intermediarios entre la comunidad y lo divino. Su fuerte conexión con la tierra y su experiencia ayudaban a afrontar las adversidades. A través de la sabiduría de los ancianos, se enseñaba a las nuevas generaciones a vivir en equilibrio con la naturaleza, promoviendo el respeto y la armonía dentro de la comunidad. Esta relación intrínseca entre el conocimiento y el desarrollo social subraya la importancia de honrar a aquellos que nos han precedido. En la actualidad,
En un mundo donde la tecnología y la rapidez pueden dejar de lado la sabiduría tradicional, es esencial recordar el papel de los ancianos en la sociedad. Su conocimiento puede guiar a las nuevas generaciones en la búsqueda de equilibrio y sostenibilidad en un mundo en constante cambio. Valorar la sabiduría de los ancianos no solo enriquece nuestra cultura e identidad, sino que también nos dota de un sentido de continuidad y pertenencia. En nuestros intentos de construir un futuro sostenible, recordemos que la verdadera riqueza radica en aprender de aquellos que nos han precedido, integrando sus enseñanzas en nuestro presente inmediato. 27. Profecías sobre la guerra. La historia de los incas está entrelazada con profecías que previeron devastadoras guerras y conflictos. Desde la expansión de su imperio, las advertencias sobre la llegada de invasores y la pérdida de tierras resonaban en las voces de los ancianos. Las profecías eran una forma de preparar al pueblo para confrontar lo inevitable, ofreciendo sabiduría sobre cómo enfrentar adversidades y mantener la unidad en tiempos difíciles. Veían la guerra no solo como un acto de lucha física, sino como un hecatombe espiritual que requería un compromiso renovado hacia la comunidad y su identidad. Estos relatos sobre la guerra también revelan la lucha interna que enfrenta la humanidad. La guerra inca, tanto externa como interna, representaba la batalla entre la claridad de propósito y el caos. Mientras que los incas estaban en su apogeo, su mayor desafío fue la cohesión interna. Las profecías advierten que una amenaza externa prospera en un entorno de división. Por ello, la fortaleza de la unidad se convergía en la única solución plausible frente a fuerzas amenazantes. En un mundo contemporáneo lleno de conflictos y divisiones, la relectura de estas profecías nos recuerda que el verdadero enemigo a menudo reside dentro. Enfrentar nuestros conflictos internos puede abrir la puerta a nuevas posibilidades de paz. La clave está en unirnos y aprender de lecciones pasadas, trabajando juntos en lugar de dejarnos arrastrar por las corrientes del miedo. En esta visión compartida, podemos generar una cultura de paz y comprensión, transformando la narrativa de la guerra en un camino de sanación y unidad. 28. El retorno del gran líder. En la mitología inca se habla del retorno de un gran líder que vendrá a unir a su pueblo en tiempos de crisis. Este mito resuena con la esperanza de que, a pesar de las adversidades que enfrentamos, siempre hay un camino hacia la paz y la reconstrucción. La figura del gran inca está asociada con el renacer y la restauración, simbolizando el deseo colectivo de que la humanidad continúe su marcha hacia adelante. Esta idea de un retorno ofrece consuelo y fuerza, creando un sentido de comunidad y participación. A medida que nuestra sociedad navega por crisis complejas, la expectativa de un líder que traiga unidad y guía se convierte en más relevante que nunca. Este anhelo por un Salvador encarna tanto el miedo como la esperanza ambivalente que persiste cuando se nos desafía. La búsqueda del líder se convierte en un reflejo de nuestras propias luchas internas y cada individuo debe tomar responsabilidad activa por el papel que desempeña en la creación de un cambio positivo. El retorno del gran líder puede interpretarse como un llamado a la acción colectiva, en lugar de esperar que alguien venga a salvarnos. La verdadera transformación puede surgir al reconocer que cada uno de nosotros tiene el poder y la capacidad de ser ese líder en su comunidad. Al trabajar juntos, podemos dar a luz un nuevo futuro, uno en el que la unidad y el compromiso sean nuestras banderas. La historia inca, llena de esperanza y resiliencia, nos invita a adoptar a los líderes que habitan en cada uno, para que podamos unir fuerzas y crear algo más grande que nosotros mismos. 29. Misterios en las ruinas. En las ruinas incas reside un enigma fascinante, donde cada piedra cuenta una historia de grandeza y sabiduría. Sin embargo, a medida que se exploran estos vestigios, surgen preguntas sobre su propósito y significado. ¿Por qué ciertas construcciones están alineadas con el sol? ¿Qué rituales se llevaron a cabo en su interior? Estas interrogantes nos invitan a una búsqueda constante de respuestas, no solo sobre su historia, sino también de la comprensión que los ancianos incas tenían sobre su relación con el mundo. Las misteriosas ruinas inca nos muestran que hay más en juego que la mera arquitectura. Ellas son testigos silenciosos de eventos significativos que han dejado una huella en el tiempo. Las investigaciones en Machu Picchu
y otros sitios históricos continúan revelando secretos que apenas comenzamos a entender. A través de los relatos de los exploradores y arqueólogos, las ruinas nos presentan una narrativa en constante evolución que conecta el pasado con el presente. Explorar estos misterios no es solo una tarea académica, es una invitación a reencontrarse con lo sagrado. Mirar hacia el pasado puede abrir puertas a un entendimiento más profundo sobre nuestra humanidad compartida. Las ruinas, por sí solas, se convierten en un símbolo de la interconexión de todas las culturas y nuestra responsabilidad como guardianes de la herencia cultural. Las incógnitas que buscamos resolver pueden, en última instancia, guiarnos hacia un reconocimiento de lo sagrado en nuestras vidas, recordándonos que cada uno de nosotros forma parte de un legado que trasciende el tiempo. 30. Interpretaciones modernas. A medida que exploramos la historia inca, surgen nuevas interpretaciones y significados resonando en el contexto actual. La evidencia sugiere que las antiguas creencias pueden ofrecer un marco valioso para el entendimiento contemporáneo de los conceptos de comunidad, naturaleza y sostenibilidad. Examinando las viejas narrativas a través de una lente moderna, podemos descubrir visiones que invitan a la acción consciente, donde valorar la cultura indígena se convierte en un imperativo ético. Las interpretaciones modernas de las profecías incas revelan una fusión entre la sabiduría ancestral y el progreso actual. Las enseñanzas acerca de la unidad, el respeto hacia la tierra y la importancia de la espiritualidad tienen un eco profundo en la discusión sobre la crisis climática y social que enfrentamos hoy. Cada historia, cada mito, se convierte en una fuente de inspiración para enfatizar la necesidad de revalorizar nuestras relaciones con el medio ambiente y entre nosotros mismos. Al hacer frente a los retos del mundo contemporáneo, estas interpretaciones modernas ofrecen la oportunidad de trasladar el conocimiento inca a la acción actual. Resulta crucial que cada voz sea escuchada en la construcción de un futuro resiliente, donde las enseñanzas del pasado se incorporen en las decisiones de hoy. Este diálogo entre épocas refuerza la huella inmemorial que las historias incas han dejado en nuestras vidas. Al conectarse desde las raíces, se puede hallar un sentido de propósito y habilitar un crecimiento colaborativo que beneficie a todos. 31. La búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad es un proceso fundamental que atraviesa la historia de los incas. A medida que se repasaban los mitos y las profecías, también se abría camino hacia una exploración del significado profundo de la existencia. Esta búsqueda, sin embargo, no es solo un esfuerzo personal, sino que se convierte en una responsabilidad compartida. Reconocer la historia en su totalidad es vital para iluminar el presente. La verdad se convierte en un camino que nos une, permitiéndonos enfrentar nuestro legado en su esencia más pura. A través de los ojos de la historia inca, la verdad se revela en relatos ancestrales que aún cuentan. Con cada interpretación contemporánea, esta verdad evoluciona y se reconfigura, añadiendo profundidad a nuestra comprensión de la humanidad. Este proceso de búsqueda revela no solo los errores y aciertos de nuestros antepasados, sino también las lecciones que obtenemos de ellos. En un mundo donde la manipulación de la información y la reconstrucción de relatos son comunes, la búsqueda de la verdad se convierte en un acto de resistencia. La invitación aquí es no solo aceptar la narrativa oficial, sino cuestionarla. Es adentrarnos en la historia en su variedad de matices y colores que ofrece múltiples perspectivas. Cada voz cuenta, cada historia importa, y es a través de este reconocimiento que podemos cultivar una vida más rica y significativa. Al buscar la verdad, no solo se gana conocimiento, sino que también se cultiva la empatía y la conexión entre todos nosotros, creando un entendimiento más profundo de lo que significa ser humano. 32. La influencia del tiempo. El tiempo, en la cultura inca, no se percibía como un ente lineal, sino como un ciclo continuo de renacer y transformar. La comprensión de cómo el tiempo influye en la existencia se refleja en cada rincón de su cosmovisión. Los incas consideraban que el tiempo era un tejido que entrelazaba el pasado con el presente y el futuro, donde cada ciclo solar y lunar guiaba sus días. Esta concepción resuena en la manera en que llevamos nuestras vidas hoy, recordándonos que nuestras acciones no solo afectan lo que ya ha sucedido, sino también lo que está por venir. La influencia del tiempo
se presentaba en los ciclos de la naturaleza. Con cada estación traía cambios en el paisaje, el clima y la producción agrícola. La conexión con la progresión temporal favorecía una relación más profunda con la tierra, donde los incas aprendieron a observar y adaptarse. Este paso del tiempo permitía un aprendizaje que se integraba en su identidad colectiva. Reflexionando sobre esta forma de entender el tiempo, llegamos a la idea de que nuestras decisiones actuales son semillas que darán frutos en el futuro. En el mundo moderno, la celeridad con la que vivimos a menudo minimiza la importancia de los ciclos del tiempo. Vivimos con la presión constante de la inmediatez, olvidando que cada paso cuenta. La invitación es resistir la tendencia de ignorar el tiempo y, en cambio, adoptarlo como aliado en nuestra búsqueda de significado. Al honrar la influencia del tiempo, reconocemos que somos parte de un continuum donde cada experiencia contribuye a la historia colectiva. Esta conciencia puede ayudar a forjar un camino consciente hacia un futuro en armonía con nuestras raíces. 33. Reflexiones sobre el futuro. Al mirar hacia el futuro, la historia inca ofrece valiosas lecciones que trascienden tiempo y espacio. Las advertencias y las sabidurías transmitidas de generación en generación nos invitan a reflexionar sobre cómo construir un mundo más consciente y compasivo. La búsqueda del equilibrio, la unidad y la conexión con la naturaleza son pilares que no solo fueron significativos en el pasado, sino que también resultan cruciales en el presente y el futuro. A medida que la humanidad enfrenta desafíos ambientales, sociales y espirituales, este legado puede guiar nuestras decisiones hacia elecciones más sostenibles y responsables. La historia nos enseña que cada acción tiene consecuencias. Las decisiones que tomamos hoy no solo afectan nuestro presente, sino que también impactan a futuras generaciones. Por lo tanto, es imperativo que cada uno de nosotros asuma un papel activo y comprometido en la moldeada que deseamos forjar. Al encontrar inspiración en las enseñanzas inca, podemos construir un puente que conecte nuestras raíces con las necesidades contemporáneas, creando así una vida llena de privacidad y conexión. En últimas, la invitación es a ser parte de este ciclo en curso. La historia inca nos recuerda que la revelación y el crecimiento son posibles a través de la introspección, el respeto y la unidad. Invitemos a las nuevas generaciones a aprender de este legado, a reconstruir la identidad cultural y a fomentar el intercambio significativo entre culturas. Al honrar un pasado rico y lleno de sabiduría, podemos encaminar a la humanidad hacia un futuro en el que cada voz sea escuchada y donde la diversidad sea celebrada como una riqueza invaluable. Al llegar al final de esta travesía entre profecías y ecos del pasado, no podemos ignorar el llamado que resuena desde las cumbres de los Andes. Los incas no solo nos dejaron monumentos, nos dejaron advertencias, sabiduría y un espejo para mirar nuestra propia era. En un mundo fracturado por el ruido, el ego y la prisa, su legado nos recuerda que la verdad no siempre grita, a veces susurra en símbolos olvidados. Cada mito es un mensaje, cada piedra, una memoria, cada profecía, una invitación a despertar. Hoy más que nunca necesitamos reconectar con esa sabiduría ancestral, no para repetir el pasado, sino para evitar los errores que pueden sellar nuestro futuro. Explora, cuestiona, siente. Suscríbete si esta historia tocó algo en ti. Comparte tu reflexión y lleva esta luz a quienes aún caminan en la oscuridad. Porque al mirar hacia la historia, podemos encontrar la brújula que guiará a las generaciones hacia un mañana más sabio, más humano, más unido.